Welcome, welcome, welcome. Bienvenido al primer de varios ejemplos de cómo factorar una expresión factorando el factor común más grande. Es importante recordar que el primer paso en cualquier problema de factoría es factorar el mayor factor común. Para factor 5x plus 25, como no hay ningún factor variable en común, queremos encontrar el mayor número entero que se dividirá incluso en 5x y 25. Si no podemos determinar el factor común más grande por inspección, a menudo es útil escribir nuestros términos en forma factorada primera. 5x significa 5xx, y desde 5 es un número primero, esta es la forma factorada primera de 5x, y 25x Siemens igual a 5 por 5, de nuevo, ambos de estos factores son primeros. Una vez escrito en forma primera factorada, podemos ver realmente sus factores comunes. Aviso como ambos de estos términos comparten un factor común de 5 y ningún otro factor. Por lo tanto, nuestro mayor factor común es 5. Así que vamos a factorizar a los 5, dejándonos con el factor de x más 5. Entonces, mostrar este trabajo es útil porque los factores comunes nos dan el factor común más grande, y luego lo que no es común nos da el factor restante. Y, por supuesto, siempre podemos verificar esto distribuyendo. Aviso como tenemos 5x más 25. Para nuestro segundo ejemplo tenemos 16x, 24. Así que queremos encontrar el factor común más grande entre 16x y 24. Y de nuevo, como no hay factores variables en común, estamos buscando el número entero más grande que se dividirá incluso en 16x y 24. Y si podemos determinar el mayor factor común solo pensando en ello, es genial. Pero si no, será útil escribir la factorización principal de 16 y 24. Así que vamos adelante y hagámoslo. 16x Siemens igual a 4 por 4. Cada factor de 4 es igual a 2 por 2. Así que la factorización principal de 16 sería 4 factores de 2. Por supuesto, también tenemos un factor de x. Tenemos 2 por 2 por 2 por 2xx. Y ahora encontraremos la primera factorización de 24. Bien, 24x Siemens 4 por 6. Otra vez, 4 es 2 por 2 y 6 es 2 por 3. Así que ahora tenemos 3 factores de 2 y un factor de 3. Tan menos 2 por 2 por 2 por 3. Ahora está en forma factorada primera. Identificaremos a todos los factores comunes entre estos dos términos. Aviso como ambos contienen 3 factores de 2, y como 2 por 2x 2x Siemens igual a 8, 8 es nuestro factor común más grande, que factoraremos de esta expresión. Así tenemos 8 veces los factores que no están en común, que serían 2x, 3. Y otra vez, si queremos, podemos distribuirlo para verificar esto. Tenemos 16x, 24. Ok, espero que encontraron estos dos ejemplos útiles. Estaremos mirando varios más ejemplos en los próximos videos.